con los mismos ingredientes que en los tiempos dorados del narcotráfico en Galicia, la Operación Albatros, como decías, hizo resurgir hace 10 días muchos recuerdos y pesadillas. Un barco cargado con 3.400 kilos de cocaína había salido de Venezuela y navegaba rumbo a Vigo. Allí lo esperaba una organización de narcos gallegos, pero el alijo no llegó a su destino. Fue interceptado en aguas del archipiélago de Cabo Verde, mientras en las Rías Baixas volvían a escucharse helicópteros y comenzaban decenas de registros en naves y viviendas. Finalmente, además de la tripulación, hubo 16 detenidos en Vilagarcía, Cambado, Ribadumia, Sanxenxo, Oia, Vigo y Ourense. Entre ellos, viejos conocidos como Marcos Vigo, un arousano de 36 años casado con una hija de Josefa Charlín y en el punto de mira desde hace ya mucho tiempo. Junto a él, todo un histórico, José Luis Viñas Morgade, más conocido como Manzanita, que ya había sido condenado a 15 años de prisión en la Operación Nécora. Es la operación más importante de los últimos tiempos y pone sobre la mesa el resurgir de los grupos gallegos del narcotráfico, algo que nos hace volver la vista atrás a aquella época en la que Galicia era la puerta principal de entrada de la cocaína en Europa y nos lleva a preguntarnos por qué. La primera respuesta está en las condiciones geográficas, una tierra de frontera, un lugar repleto de costas salvajes y accidentadas. Nuestra comunidad contaba además con una gran flota de bajura perfecta para trasladar la mercancía desde aguas internacionales hasta la costa. Y tercero, y no menos importante, la experiencia en el contrabando de tabaco. En los años 70 las bateas se habían convertido ya en el lugar perfecto para guardar este tabaco que venía de América. Todo un negocio para muchas familias. Pero pronto muchos de esos contrabandistas dieron un paso más hacia algo mucho más grande y así la cocaína comenzó a formar parte del tejido social y económico de Galicia. Durante los 80 y los 90 la droga se llevó a varias generaciones de jóvenes al mismo tiempo que nuestra comunidad se convertía en un vivero de traficantes divididos en clanes. Y al mismo tiempo que se multiplicaba el consumo de cocaína con sus terribles consecuencias, las Rías Baixas se llenaban de casas y pazos de lujo nunca vistos. La guerra había comenzado y la lucha contra el narcotráfico tenía 3 armas: persecución, justicia y corazón. El corazón, sin duda, lo pusieron las madres coraje, las madres de todos esos jóvenes perdidos por culpa de la droga que no dudaron en convertirse en el estandarte de esta cruzada. La persecución pudo comenzar cuando la policía se convirtió en la pesadilla de los contrabandistas, con más medios y grupos especializados, y la justicia llegó tarde, pero llegó. La famosa Operación Nécora de Baltasar Garzón se convirtió en el punto de inflexión y constató lo que era un secreto a voces. Casi 10 años después, el juez Vázquez Taín llegaba a Vilagarcía. Desde entonces hasta hoy, un reguero de operaciones han ido minando a los grandes clanes. Uno a uno los nombres de esos capos fueron saliendo a la luz y más tarde o más temprano acabaron entre rejas. Una larga lista de famosos clanes, desde los Charlines a los Oubiña, pasando por Sito Miñanco y sin olvidarnos del famoso Marcial Dorado. Ahora las grandes redes del narcotráfico han cambiado los barcos y su tradicional ruta marítima por los contenedores y los aviones. Pero como demuestra la última operación de la que hablábamos, que se realizó hace apenas unos días, los viejos narcos tienen jóvenes herederos. Y para terminar vamos a poner algunos datos sobre la mesa. En 20 años los narcos gallegos lograron mover 2.000 toneladas de droga, un negocio muy fructífero. A tenor de las cifras, ganaron alrededor de 30.000 millones de euros, 30.000 millones que son tan solo el 30% de los beneficios totales, la comisión que les pagaban los colombianos. La mitad de la cocaína incautada en España en los últimos decenios tenía como destino nuestra comunidad. Así que, como veis, hoy tenemos una mesa de debate muy especial para mirar al pasado y al futuro del narcotráfico en Galicia. Los capos. Manuel Charlín. Jefe del clan de los Charlines, fue uno de los pesos pesados del narcotráfico en la Ría de Arousa. Apodado El Viejo, abandonó la cárcel el año pasado tras cumplir 20 años de pena. Laureano Oubiña. El líder del clan Oubiña salió de la cárcel en el 2012 tras varias condenas por tráfico de drogas desde 1990. Su esposa, Esther Lago, fallecida en 2001, era parte importante en los negocios del clan, para muchos la verdadera responsable de las operaciones de la pareja. Marcial Dorado. Tras sus inicios en el negocio del contrabando de tabaco, fue condenado
condenado a 10 años de prisión como supuesto cabecilla del alijo de 7 toneladas de cocaína del carguero South Sea. Sito Miñanco. El contrabando de tabaco metió por primera vez a Miñanco entre rejas en 1983. Pronto se pasó al lucrativo mundo de la cocaína que le llevaría a prisión en 2001. No está planeada su excarcelación hasta 2018. Manuel Baulo Trigo y Daniel Baulo Carballo. Padre e hijo, cabezas visibles del clan de los Caneos. Manuel Baulo fue asesinado en 1993 por 2 sicarios colombianos. Su hijo, Daniel Baulo, fue condenado en 2008 a 17 años de prisión tras serle incautados más de 3.000 kilos de cocaína. Pablo Bioque. Este abogado extremeño, fallecido en 2008, era el nexo entre el narcotráfico y los círculos políticos. Considerado el cerebro de los narcos gallegos, fue secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, desde donde organizaba el transporte de cocaína desde Sudamérica. Los arrepentidos. Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín. Llamados arrepentidos por servir de informadores a las autoridades sobre las prácticas de los narcos, Ricardo y Manuel fueron decisivos para que policía y justicia pudiesen organizar la macrooperación Nécora en 1990. Manuel Vázquez Vázquez, Piturro. Otro narcotraficante arrepentido, Piturro, confesó ante el juez que Bioque era la cabeza pensante de la organización contrabandista. La justicia. Baltasar Garzón. El 12 de junio de 1990, Garzón y otros 2 fiscales de la Audiencia Nacional dirigen desde Vilagarcía la Operación Nécora, primer gran golpe al narcotráfico en Galicia que se saldaría con 48 imputaciones. José Antonio Vázquez Caín. Figura clave en la lucha contra el narcotráfico desde su llegada a Vilagarcía en 1999. En sus primeros 5 años en la ciudad pontevedresa, decomisó el 30% de toda la droga intervenida en España, con golpes tan importantes como la incautación de 7 toneladas en el South Sea. La lucha contra el narcotráfico. Carmen Avendaño. Todo un símbolo de la resistencia contra las drogas. La huella indeleble del narcotráfico en su familia le espoleó en su lucha con las madres contra el narcotráfico. Es desde 1999 presidenta de la asociación Erguete. La Fundación Galega contra el Narcotráfico es en la actualidad otro de los referentes de la batalla contra las drogas en Galicia. Todo empezó en estas rías, aunque la de Arousa era la protagonista. Con el tabaco de contrabando como escuela, algunos pronto se dieron cuenta de que había en ellas un negocio mucho más lucrativo que el de la sacrificada pesca, la droga. Con sus planeadoras se echaron a la mar. El éxito fue inmediato y como nuevos ricos que eran, embriagados por el poder, tenían que exhibirlo. Casas, joyas, arte, yates, Ferraris, equipos de fútbol y hasta pazos. No había nada que el narco no pudiera comprar. Los grandes, los jefes del clan, eran pocos pero de sobra conocidos, temidos, odiados y a veces también admirados. Pero la Nécora y las sucesivas operaciones antidroga los fueron encarcelando. Bueno, poco fastidiado, pero aquí estamos. Charlín, Ouviña, Miñanco, Bioque, todos terminaron entre rejas, pero el negocio no paró. Una nueva generación asumió las riendas, eso sí, con un nuevo estilo. Con la justicia haciendo presión, los narcos pasaron a ser narcotransportistas. Era renovarse o morir. Atrás quedaron las obsoletas estructuras piramidales. Ahora son trabajadores a sueldo. Venden al mejor postor su talento para hacer llegar la droga a la costa. A cambio reciben una jugosa comisión. Herméticos, sigilosos, discretos. El anonimato es su mayor valor. Treintañeros, unos llegaron a la empresa por herencia familiar, otros porque lo mamaron desde pequeños. Así ha sido durante los últimos años, aunque algo está pasando. Y no es comparable el beneficio que dan 100 o 200 kilos con el beneficio que da 3.000 de una sola vez. La confianza que tenían los productores, sobre todo de Colombia, está garantizada por estos que salieron y están saliendo de aquella famosa Operación Nécora. La falta de perspectivas para los jóvenes aumenta la codicia y los dinosaurios están saliendo poco a poco de la cárcel. Su poder, en realidad, nunca desapareció. Las herederas de Manuel Charlín están recuperando su patrimonio. Sus tentáculos se extienden hasta bancos de Suiza y empresas en China. Sito Miñanco no ha perdido el tiempo. Hace poco se vio en compañía de uno de los nuevos líderes, el pastelero Óscar Rial. Y para disipar toda sospecha, los 2 cabecillas capturados en la Operación Albatros son respectivamente el marido de una nieta de Manuel Charlín, Marcos Vigo, y uno de los históricos de los de la Operación Nécora, el cambadés José Viñas Morgade, alias el Manzanita. Pero había más viejos conocidos, Ramiro Vázquez Roma o Antonio Carballa Magdalena. Una vuelta a los orígenes que para muchos no es nada casual y que nos hace recordar aquella máxima del autor siciliano y Lampedusa: cambiemos todo para que nada cambie.
Uno de los problemas más graves con los que te puedes encontrar, ¿no? No tanto porque influya en las decisiones municipales, no tanto porque afecte a los servicios municipales, sino porque afecta a los ciudadanos. Porque estás viendo que amigos, que estás viendo que familiares, estás viendo en la calle a un montón de personas, sobre todo jóvenes, bueno, que desgraciadamente están cayendo en las garras de algo tan, bueno, tan deleznable como es el narcotráfico. Al final, aunque el teatro de operaciones del narcotráfico era en general en toda la comarca, pues Vilagarcía no dejaba de ser el núcleo urbano más importante y por lo tanto, tanto desde el punto de vista del comercio como de la industria como el de desarrollo urbanístico, pues lógicamente esas personas utilizaban a Vilagarcía pues para blanquear dinero, ¿no? Yo realmente mis enfrentamientos fueron justo antes de ser alcalde, ¿no? Yo estuve de concejal en el año 83 hasta el 87, 88 y bueno, tuve que padecer actuaciones judiciales de algunas de esas personas que presentaron querellas por injurias y calumnias, en fin, por declaraciones que yo había hecho. Pues no solo condenando ese fenómeno, sino, bueno, le llamo fenómeno porque es realmente importante, es un delito, evidentemente, sino pues hablando directamente de quienes estaban detrás de él, ¿no? Pero bueno, afortunadamente quedaron en nada, ¿no? Si hacemos un pequeño esfuerzo de memoria, ¿no? La historia empieza cuando el contrabando de tabaco estaba en auge, ¿no? Y tengo que decir, y todos lo sabemos, que desgraciadamente no era una actividad que tuviera un rechazo social importante, ¿no? El contrabandista de tabaco gastaba dinero, gastaba dinero en las localidades, en la comarca, ¿no? Entraba en los comercios y compraba sin preguntar el precio, ¿no? Compraba grandes coches, que aparcaba donde le daba la gana, hacía, yo qué sé, proselitismo de su bienestar económico, ¿no? De forma tal que hasta había algún programa de televisión que había sido grabado en algún municipio, creo que en la isla o algo así, en donde los niños decían que de mayor querían ser contrabandistas. Claro, veían a aquella gente con aquellos bienes y pasándolo tan bien. Ha habido de todo. Ha habido personas que automáticamente han evitado por todos los medios cualquier relación con cualquier persona que estuviera en ese mundo, y ha habido personas, bueno, pues que han seguido su vida normalmente. Tuve la suerte, cuando estaba en el Congreso de los Diputados, de ser el ponente del Partido Socialista de una ley muy importante que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue la ley que posibilitó la aparición de la figura del agente encubierto y la entrega vigilada de drogas y de capitales, ¿no? Porque hasta ese momento, y te estoy hablando del año 98 aproximadamente, 99, no existían esas figuras en el ordenamiento jurídico español. Un policía no podía adoptar otra personalidad con otro nombre e infiltrarse, no podía. Da la sensación de que de repente ha desaparecido el problema, pero el problema no ha desaparecido para nada, continúa. Ha habido narcotraficantes, ha habido tráfico de drogas, lo hay y lo habrá siempre. Estamos hablando de una actividad que ha dejado imágenes muy sorprendentes, probablemente normalizadas por los que vivimos aquí, pero supongo que para un señor que no tuviera idea de determinadas cosas, imágenes tan sorprendentes como esta, por ejemplo. Fardos que aparecían en las costas gallegas, los últimos hace muy poquito tiempo, estoy hablando de hace 4 años más o menos, que fueron recogidos, algunos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero otras por señores que llegaban a la playa. Este en concreto es de una persona que estaba en la isla de Ons y que se encontró con este fardo de cocaína que fotografió oportunamente y que mandó al periódico para que se publicara. Es otra de las imágenes en las que vemos cómo abre ese fardo, que llegó en una operación que no concluyó como los narcotraficantes pretendían y que acabó con los fardos en las playas. Estoy hablando de eso, 4 o 5 años. Muchos fardos de estos aparecieron por las costas de la provincia de Pontevedra. Imagen curiosa esta, pero no menos curiosas son las imágenes de las superplaneadoras que utilizaban los narcotraficantes. En esta operación a la que corresponden estas imágenes se utilizó de hecho una planeadora que vamos a ver enseguida para que vean las dimensiones del aparato que se utilizaba para transportar la cocaína. Vemos ahí el referente de los coches de la Guardia Civil para que veamos el bicho que utilizaban estos señores, Manuel, que es como
supongo, no sé si la policía puede competir en medios con esto. Esta planada apareció, como decía, una pequeña cala del Ayuntamiento de Nigrán, área Fofa, se llamaba concretamente, y yo creo que fue de las últimas grandes planeaderos que vimos en las playas. Estoy hablando, como decía, de hace 4 años. Hubo otros vehículos para transportar la droga. El más sorprendente, sin ninguna duda, fue aquel submarino que apareció, que esto ya fue como, no sé, en estos momentos, yo creo que en este momento mucha gente se dio cuenta de que había un problema con el asunto del narcotráfico, no sé. Esto es folclore, a ver, esto es folclore. Mira, el problema de las planeadoras, a ver, esa que sale ahí es obscenamente grande. Las peores son las que son más alargadas y más pequeñas. Más rápidas. Hay las planeadoras, a ver, las HJ que tiene Vigilancia Aduanera andan por los 40 y tantos nudos, 30 y algo, 40 y tantos nudos, han mejorado mucho, son buenos, incluso luego los Alcaraván, que son de nivel medio, van a propulsión de agua y tienen lo único que tenemos que tener nosotros es la inteligencia, es decir, nosotros tenemos que irnos a prever y adelantarnos al momento en el que ellos hagan la planeadora. Hay planeadoras que, antes dijiste una cifra que sale mucho en la Reina del Sur y hay que multiplicar por 1000. Hay abelijos que ya son importantes. Estas planeadoras, debido a la potencia que tienen, son como los Fórmula 1, si no llevan mucho peso adelante, huelgan. Pero los chavales de las HJ son los auténticos temerarios. Yo he visto hacer persecuciones. De hecho, tuvimos una en Vilanova que al final chocaron contra una batea, se cruzó y tuvieron que incendiar la planeadora allí en Vilanova y llevaba 4000 y pico kilos. Las batallas son muy grandes y los que nos hacemos viejos. Hubo, digamos, pilotos de planeadoras casi legendarios en Cambados. Sí. Siempre se habla del que se murió. Gente además que se cotizaba, es decir, que por participar en aquel... Hay otro nombre que no voy a decir, que se murió y sale en una película. Estamos pensando en el mismo, claro, efectivamente. Vamos a ver esas relaciones peligrosas que en un momento determinado llegó a tener los narcotraficantes cuando gozaban de prestigio social con algunos representantes de la clase política. Laureano Ubiña afirmaba en una entrevista concedida tras su salida de prisión que financió a la UCD y Alianza Popular con dinero vinculado al contrabando. El caso Naseiro, que juzgó la financiación irregular del PP, se destapó en el marco de una investigación por narcotráfico. Solo en las comarcas de Arousa y Osalnés, epicentros de la plaga, han existido multitud de casos de connivencia entre el poder y las mafias del contrabando del narcotráfico. Cuando empezó a dar mucho dinero, pues está claro que el dinero busca el poder y el poder busca el dinero. Y entonces sí que había ahí unas relaciones probablemente peligrosas y que a lo mejor en muchos casos ni siquiera se era consciente de que eran peligrosas. Vicente Otero, Terito, el histórico contrabandista de Vilanova de Arousa, fue condecorado con la medalla de oro y brillantes de Alianza Popular. Sito Miñanco, otro histórico, homenajeado, como ven, por el Concello de Cambados cuando presidía su equipo de fútbol. Sito Miñanco cenó con Isabel Pantoja, por ejemplo. Esto hoy día no se da. José Ramón Barral, alias Nené, exalcalde de Ribadumia, vinculado al contrabando de tabaco. Su juicio comenzó en el 2001, pero sigue sin sentencia. Alfredo Beagondar, exalcalde de Ogrove, juzgado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Su abogado fue Pablo Bioque, el todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, también vinculado a las mafias del contrabando. Evaristo Juncal, ex jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y responsable del PP en Caldas de Reis. Se le acusó de vender empresas a testaferros de los narcos, hombres de confianza de Sito Miñanco, Bioque o Marcial Dorado. Sin olvidarnos de Luis Falcón, Falconetti, uno de los capos de la época que acogió en su restaurante, regentado por su mujer, 2 grandes comidas organizadas por el PP gallego de Fraga. Y esta imagen la recogimos el 19 de mayo del 2009, 2 días antes del arranque de la campaña para las elecciones europeas. El acto de Mariano Rajoy en Cambados incluyó una visita al atunero Moropa, propiedad de uno de los clanes históricos del narcotráfico. En aquel momento el jefe del clan de Oscaneos, propietario de la embarcación, Daniel Baulo, cumplía una pena de 17 años de cárcel. ¿Hasta dónde llegaban los vínculos entre el poder y el narcotráfico? Una pregunta que muchos nos hemos hecho y que es difícil responder, aunque de lo que no hay duda es de que ese vínculo existía. Primeros de Manuel Isorna, técnico del Ayuntamiento de Catoira, que lleva más de 20 años trabajando en programas de prevención, que es muy categórico con lo que dice. Escúchenlo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cada vez que se detiene a un
entre comillas, gran narco, aparecen 20 que quieren ocupar su puesto, ¿no? Y esto lo estamos comprobando paulatinamente, es decir, vemos cómo hay pequeños narcotraficantes, vemos estos ajustes de cuentas que hace 20 años no se producían, se respetaban, digamos, los clanes. Hoy en día vemos que hay ajustes de cuentas, lo estamos comprobando casi paulatinamente, desaparecidos, ejecuciones, etcétera, etcétera. Y realmente es un problema enorme. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí lo saben y sí lo denuncian, que no tienen medios, que no tienen recursos y que esto es un coladero. Y las mafias van mejorando y cambiando los sistemas y los medios que tiene el Estado para luchar contra esto, casi estamos en el Paleolítico. Y yo no conozco a ningún premio Nobel, no ahora en la crisis, sino anteriormente, no conozco a ningún premio Nobel que quiera venir a dar clase en nuestras universidades, ¿no? Pero sí conozco a todas las mafias del mundo que vienen a instalarse en España, todas. Desde empezando con la colombiana, la venezolana, la turca, la rusa, los españoles que siguen aquí. Es decir, entonces algo estamos haciendo mal. Esto es el paraíso para los narcotraficantes y para blanqueo de capitales. Y eso es evidente porque nuestra legislación lo permite, ¿no? Es decir, yo dudo que vayan a instalarse a Gran Bretaña o que vayan a instalarse a Francia o que vayan a instalarse a Suecia, ¿no? Ejemplo quizá más bochornoso desde mi punto de vista, lo que acaba de pasar con la PACA, ¿no? La famosa PACA en Mallorca, donde bueno, amasaban millones de euros bajo tierra y en joyas y acaba de ser absuelta, por ejemplo, ¿no? Yo, como parte implicada en esto a nivel profesional, pues yo veo el deterioro que causa en las personas y en las familias y en el entorno social el problema del narcotráfico. Y aquí hay un grupo de personas pues que muy valientes, hay que decirlo, en esta comarca, que realmente plantan cara a este problema, que ponen su cara y sobre todo que generan una denuncia social para que los políticos no se olviden de que esto está, que digamos, desde nuestro punto de vista, casi tocando la columna vertebral de la propia convivencia, ¿no? Tanto económica como a nivel social. Y si no hay un colectivo que denuncie esto, pues los políticos están a otra historia. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que haya una clase política que realmente tome este fenómeno como hay que tomarlo, con valentía, con normativa y sobre todo a nivel judicial, que de una vez por todas pues empiecen a actuar, ¿no? Vamos a ver qué piensa la gente de allí, de lo que está pasando, porque es curioso, a pesar de la percepción que podamos tener, la gente allí sigue convencida de que las cosas siguen sucediendo. Vamos a verlo. Los datos del 2012 son muy clarificadores. Después de Barcelona, la provincia de Pontevedra está a la cabeza en los niveles de incautación de cocaína en España. Para conocer qué se opina a pie de calle, nos hemos trasladado a la comarca gallega que más se ha visto afectada por esta lacra. Sin embargo, el hermetismo es absoluto. Cada vez que sacamos el tema, los vilagarcianos prefieren guardar silencio. Los pocos que sí nos han hablado reconocen que existe una convivencia muy condescendiente con la figura del narcotraficante. Y para nadie es un secreto que vivimos rodeados de narcotraficantes y negocios y tapaderas. No es un secreto, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es como un tema tabú a veces. No se habla nada, no se habla nada de eso. Es difícil, sí, porque cada uno lo guarda para sí y nada más. Usted lo dice, es compleja, compleja. Se saben cosas, se intuyen cosas, pero al final todo son intuiciones, ¿no? Certezas pocas. Ya pasó la época del apogeo y ahora pues convivimos con él como con otra cosa. Pero es que ya estamos acostumbrados, es una cosa que te haces a ella, vamos. Pero bueno, gracias a Dios están entrando ya para la cárcel algunos. Creo que aún existe ese problema, que no es puntual. Lo que pasa es que ahora a lo mejor sale menos en los medios porque hay otros problemas Pero creo que sí, mira lo que pasó el otro día todavía. Pero bueno, ahora yo creo que también se acentuó ahora porque la gente tampoco tiene dónde meterse, entonces va a lo fácil, ¿sabes? Un poco a buscarse las pesetas como pueda. Bueno, yo he de confesar, no vi residiendo allí, que me llamó la atención el resultado de esta encuesta y la unanimidad prácticamente en la aceptación de que, bueno, el primero decía, vivimos rodeados de narcotraficantes directamente.